Buenos días, chicos. Hoy continuaremos con el tema de antecedentes del derecho laboral. De la colonia a la Constitución de 1857. ¿Cómo se desarrolla el derecho laboral a partir de la colonia? En la época colonial, los indígenas fueron víctimas de múltiples abusos por parte de los españoles. Existía la figura denominada repartimiento, por medio de la cual los conquistadores se repartían a los indígenas para que trabajaran en sus tierras. Para justificar jurídicamente la esclavitud, los españoles celebraban un contrato por virtud de la cual se les encomendaba el cuidado de un número de indígenas, de tal manera que se les obligaba a otorgarles evangelización, educación y sustento a cambio de su trabajo. Esto evidentemente no se lleva a cabo por el contrato, se explotaba a los naturales al grado de provocarles la muerte por largas jornadas infrahumanas de trabajo. Los abusos llegaron a tal punto que el mismo rey de España intervino para evitar en lo posible la manera desproporcionada que eran obligados a trabajar los indígenas. Como consecuencia, la corona española nombró una junta jurídica y teólogos para elaborar un proyecto y promulgar la ley que había de regir en la Nueva España. ¿Cuál es el primer antecedente del derecho laboral en México? A raíz de estos sucesos, de esta forma se expandieron en el siglo XVI las denominadas leyes de Burgos, que entre otras cosas prohibieron el trabajo a menores de 8 años y de mujeres embarazadas. Esta ley son el primer antecedente en nuestro país del derecho laboral actual. ¿Qué son las leyes de Indianas? El rey de España también expidió las llamadas leyes de Indianas, que establecieron derechos mínimos de los indígenas. Para el maestro Jesús Castellana, las leyes de Indianas constituyeron un verdadero código, pues establecieron derechos que hasta el momento eran desconocidos en la Nueva España. En uno de estos textos las consideraba en los términos siguientes. Algunas de ellas regulaban el contrato del trabajo sobre la base de reconocer y sancionar la libertad del trabajador indígena, de protegerlos, de limitar la edad de admisión de trabajo, de obligar al trato humano a quien los ocupaba y de limitar la duración del trabajo al periodo de 1 año. Otras leyes que regularon el salario instituyeron la prohibición de hacer descuentos para que los indígenas obtuvieran íntegro el salario. Otras se ocuparon de establecer la obligación de pagar el salario en dinero. Señalaron un término para hacer el pago, que fue de 8 días. Se previno el pago personal del salario, o sea, en propia mano del trabajador. Se establecieron en algunas de las leyes para determinadas actividades diversos montos del salario, que pueden considerarse como los verdaderos casos de salario mínimo. Para asentar esta protección, se declaró irrenunciabilidad de las normas protectoras del salario. ¿Cuál fue la importancia laboral de las leyes de Indianas? Otras leyes obligaron al descanso semanario en domingo. Otras más prohibieron la contratación de indígenas para traslados del lugar de su residencia a lugares ubicados a distintas mayores de 4 leguas. De la misma manera se obligó a los patrones a curar a los indios enfermos y se les prohibió ocuparlos en trabajos insalubres y peligrosos. Probablemente lo más importante de estas leyes fueron que por primera vez se determinó un salario mínimo que debían recibir los trabajadores por una jornada de 8 horas de trabajo. Además, que los derechos consagrados en las mismas eran irrenunciables. A partir de este momento se determinó categóricamente en la ley que los derechos mínimos de los trabajadores son irrenunciables, lo que significa que aunque el trabajador estuviera de acuerdo en que no se le pagara, por ejemplo, el salario mínimo debe estar pagado por el patrón en cantidad nunca menor a la establecida. Históricamente, el reconocimiento del trabajador tiene como antecedente su valoración como el ser humano. Otro de los antecedentes importantes de esta época
fue el Decreto Constitucional para la Libertad de América de 1814, conocido también como la Constitución de Apaxingán, el cual nunca entró en vigor, pero fue el primer antecedente del actual artículo número 5 constitucional, al disponer que ningún género de cultura, industria o comercio puede ser prohibido a los ciudadanos, excepto que los que forman subsistencia pública. Actualmente la Constitución dispone en su artículo 5 que a nadie podrá impedírsele dedicarse a la industria, profesión, comercio o trabajo que le acomode, siendo ilícito, de tal manera que, aunque en el texto de la Constitución de Apaxingán de 1814 no se habla específicamente de trabajo, sí se otorgan las bases de libertad para su ejercicio.